Tiene forma de mariposa, pesa 20 gramos, pero por Dios que nos puede provocar sinsabores. Está bien, provoca muy poca muerte, casi nada, pero sí complica nuestro estado de salud cuando no funciona bien la tiroides. Así que queremos conversar de este tema, ¿verdad? El doctor Pedro Pineda es vicepresidente de la Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación a ambos. Oye, hay una cifra que me impresionó mucho, que 1 de cada 5 chilenos tiene alguna afección a la tiroides. Cuando decimos alguna afección, puede ser desde hipo, hiper, cáncer, ¿qué más? Fundamentalmente las alteraciones principales de la tiroides se deben a alteraciones de su funcionamiento, por un lado, y ahí está el hipotiroidismo, que es extraordinariamente frecuente en nuestro medio, el hipertiroidismo, que es menos frecuente, los nódulos a la tiroides, que son la aparición de pequeños nódulos en la glándula, que la inmensa mayoría son benignos, y mucho menos frecuente el cáncer de tiroides. Pero son patologías bastante prevalentes. Estábamos hablando antes mientras escuchábamos a María Colores, sobre esta pequeña, poderosa, y tú nos decías, doctor, que hay harto de mito también en eso, que obviamente que tiene ciertos elementos y tiene ciertas particularidades, pero que tampoco tiene tanto como se le atribuye muchas veces a esta glándula, ¿no? Efectivamente, la verdad que la tiroides se encarga de producir un par de hormonas que son sumamente importantes para regular el metabolismo, que es la forma como el organismo utiliza la energía. Si esta glándula no produce estas hormonas en forma correcta, se altera el metabolismo y por tanto se produce una serie de síntomas que pueden ser desde muy leves hasta muy severos. Hay personas que son absolutamente asintomáticas y que solo se encuentran por exámenes de sangre, o a producir problemas bastante más serios que pueden incluso comprometer la vida. Ahora, doctor, por ejemplo, vamos a lo más corriente. ¿Cuáles son los síntomas, o podrían ser los síntomas, y que tal vez nos damos 50 vueltas en detectar que es culpa de la culpa? Bueno, es que la pobre tiroide no está funcionando bien. Porque además las manifestaciones clínicas son bien dispares, ¿no? Exacto. Como compromete casi toda la forma como el organismo utiliza la energía, son síntomas vagos a veces, pero que la sumatoria de ellos pueden hacernos pensar que efectivamente está afectada. Por ejemplo, en el hipotiroidismo, que es cuando la glándula produce menos hormona de la necesaria, se producen síntomas como decaimiento, como sensación de frío, baja en el ánimo, la gente se pone más estreñida, y puede cambiar levemente de peso, ligeramente una poca ganancia de peso, y si uno ve estos síntomas los tenemos a veces casi todos los días. Por eso decía yo que es muy dispar y muchas veces inespecífico a que sea efectivamente responsabilidad de la tiroides. Exacto. Ahora, si estos síntomas son persistentes en el tiempo y van aumentando en intensidad, ahí sí ya creo que es importante consultar para poder hacer el diagnóstico correcto. Ahora, yo voy a consultar porque estoy mal de ánimo, porque ando bajoneada, voy a la psiquiatra. Si tengo cansancio, no sé, el doctor me dice, tómate vitamina. Se dan muchas vueltas a veces los doctores en decir, ¿sabes qué? Ante todo, hazte un examen de a ver cómo está el THS, ¿cómo es? Exacto. La verdad es que efectivamente... Para de ahí descartar. Exacto. Cada vez más, afortunadamente, se está más, digamos, en conocimiento médico también esta sintomatología, y a veces los mismos pacientes solicitan este examen para poder detectar alguna alteración. Afortunadamente el examen es bastante simple, es la medición de las hormonas que regulan a esta glándula, específicamente la TSH, que es una hormona que es producida en nuestra glándula, pero que regula efectivamente su funcionamiento, ¿ya? Y en pacientes con síntomas o sin síntomas uno puede detectar esto de forma bastante simple. Ahora, por ejemplo, sueño excesivo también, cuando uno tiene mucha caída del pelo, ¿por qué? La verdad es que en el fondo se enlentecen todos los procedimientos metabólicos, entonces el funcionamiento cerebral se enlentece, hay más somnolencia efectivamente, el paciente refiere que duerme más horas en el día que lo habitual. O tiene sueño en general. En fin. La caída del cabello también se altera el crecimiento y el desarrollo del cabello, y eventualmente aumenta la caída efectivamente. Y entre estas manifestaciones clínicas que tiene el hipotiroidismo y el hipertiroidismo, ¿son muy distintas? O sea, ¿se pueden también diferenciar ahí entre algunas y otras? El hipotiroidismo, como decíamos, es la falta de hormona. El hipertiroidismo es el exceso de hormona y produce justamente todo lo contrario. Irritabilidad,
nerviosismo, insomnio, temblor de extremidades, intolerancia al calor, a veces aumento del tránsito intestinal, sudoración, palpitaciones, también síntomas inespecíficos que mucha gente tiene, pero que agrupados efectivamente debieran hacernos sospechar que estamos frente a una enfermedad de la tiroides. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros para no ser pacientes y ser activos? ¿Qué le diría sobre todo, no sé por qué si estoy equivocada o se da más en mujeres? Muchísimo más frecuente. Más de 10 pacientes, 9 son mujeres en general. Si bien la Encuesta Nacional de Salud también mostró una frecuencia bastante alta en hombres, creo que es una cifra que debe revisarse. Pero el hombre, porque el hombre es menos, ¿por qué se las hormonas femeninas aparentemente, si bien no está conocido exactamente por qué mecanismo, también regulan el metabolismo tiroideo y permiten que efectivamente las enfermedades, sobre todo autoinmunes, que son las que más frecuentemente atacan a la tiroides, son más frecuentes también en mujeres. Por eso le decía, puesto que a nuestras mujeres que nos están escuchando, ¿qué le diría el doctor Pineda? ¿Sabe qué? Pídale sí o sí el examen a su ginecólogo, a su psicólogo, en fin. La verdad es que las recomendaciones son esas, en el fondo estar atento a los cambios que uno siente en el cuerpo. Primera cosa, estar consciente de sí mismo para todas casi las enfermedades, específicamente en esta, buscar esa causa, consultar ojalá precozmente, ¿ya? Y como digo, cualquier médico va a estar atento a esto. Muchas veces se busca activamente la falla del tiroides, no se encuentra, y a veces se encuentran pequeñas cosas que no se echa la culpa al pobre tiroides también de todo, pero yo creo que lo razonable es que uno esté atento a sus síntomas, sobre todo a algunos factores de riesgo. Hay pacientes que tienen más probabilidad de desarrollar problemas de tiroides, por ejemplo, si hay antecedentes familiares, si han recibido algún tratamiento previo para la tiroides, si se le encuentra en el examen físico un crecimiento de la tiroides o se nota en ellos un aumento de volumen en la región anterior del cuello, son razones por las cuales debieran consultar. Ahora, los nódulos son comunes, pero son también en la mayoría de los casos benignos, no necesariamente se desarrolla un cáncer, ¿no? Claro, efectivamente, a medida que va aumentando la edad, mientras mayor es la persona, mayor es el riesgo de que efectivamente desarrolle, que un grupo de células de la misma tiroides hagan como grupo aparte, empiezan a crecer en forma más descontrolada y pueda manifestarse como un aumento de volumen en el cuello, ¿ya? Y de esos, el 90 o 95% de ellos son benignos. Pero obviamente hay que estar haciendo los exámenes para detectar su benignidad o malignidad. ¿Y hay una edad en específico que es más complejo el tema? Diría que sobre todo sobre los 60 años es más frecuente. Por supuesto, es más preocupante si aparece en edad más precoz, joven, claro. Pero igual es muy frcuente en las mujeres pasada la menopausia. Doctor, a mí me llama la atención lo difícil que es llegar exactamente a la cantidad de cuando ya lo necesitas. Vamos a hablar del Eutirox porque yo creo que debe ser el medicamento muy común, claro, más común del mundo. Entonces que te dan que 125, que 80, no, que controlemos, que puede ser 85, que puede ser 90, se demoran muchísimo. Y lo complejo que es también hacer la punción de los nódulos. Por Dios que es complejo. A ver, el tratamiento de sustitución cuando hay un hipotiroidismo, cuando falla la hormona, es bastante simple, que es aportar la misma hormona. Ahora, efectivamente, ya que estamos aquí, es como, igual que yo les explico a los pacientes, es como sintonizar una radio. La idea es que los pacientes queden en FM, claro, porque si toman la dosis inadecuada, puede ser, claro, digamos, aún peor. Pero ¿por qué cuesta tanto encontrar esa dosis? Lo que pasa es que la adherencia a veces al tratamiento no es muy buena. Los pacientes no se toman, obviamente, todos los días el medicamento. Se lo toman en algunas condiciones que impiden que se absorba correctamente. Hay otros medicamentos involucrados. Por lo tanto, la recomendación en general es tomarlo. La levotiroxina, el nombre comercial es más conocido es Eutirox, pero hay otros. Sí, T4. Exacto, son los dos más importantes. La forma de tomarlo es en ayunas, separado del desayuno, al despertar idealmente, para que se pueda absorber en forma correcta, evitando otros medicamentos que pueden influir en su absorción, como las sales de calcio, que son muy frecuentes en las mujeres, o de fierro. Mira, una consulta de nuestro... perdón, Cecilia, dale tú. Y de ahí pregunto lo que nos era dice sobre Jorge. la punción. Claro. Y respecto a la punción, efectivamente es... no todos los nódulos tiroideos deben puncionarse, tienen que cumplir ciertos requisitos para poder acceder a esto. Ya hemos visto que como son tan frecuentes, hacer punción a todos los nódulos es prácticamente imposible. Eso genera mucha más ansiedad y preocupación en la paciente y gasto de recursos. Cuando los nódulos tiroideos tienen ciertas características, ahí sí vale la pena hacer la punción, que es un procedimiento también relativamente simple, de bajo riesgo, no tan bajo costo. No tan bajo costo. Pero de bajo riesgo y que permite, en la mayoría de los casos, saber si esto es benigno o no. Sí, mira, la pregunta de Jorge, que pone su testimonio de su familia, dice: a mi hermana hace un mes le encontraron nódulos.
se va a operar luego, tiene 47 años, y a mi mamá le pasó lo mismo hace 25 años y murió. ¿Ha cambiado mucho las fórmulas de tratamiento de hace 25 años o actuales como para pensar que a lo mejor antes pudo haber tenido menos posibilidades que hoy? Probablemente el acceso al diagnóstico, el acceso a ecografías, el acceso a punción, el acceso a terapia quirúrgica y a tratamientos ha ido mejorando sin duda en los últimos años. Digamos, y ahora es más rápido el diagnóstico, más simple de hacer. Obviamente en el caso de que haya alguien en la familia que pueda tener un cáncer de tiroides, probablemente sea recomendable consultar más precozmente. Mira, y esto otro que también es importante que nos preguntan con el hashtag cooperativa hoy, ahí pueden participar y hacer todas las consultas al doctor Pedro Pineda. Dice, ¿el funcionamiento de la tiroides está relacionado también con la fertilidad o no? Efectivamente, si bien no es la hormona más importante que regula la fertilidad, cuando el tiroides está afectado en su funcionamiento, también puede afectar la fertilidad. Y, por ejemplo, cualquier mujer infértil, dentro de los exámenes habituales que se hacen, se trata de asegurar que el funcionamiento de la tiroides sea el adecuado. Y si no es así, corregirlo para optimizar o mejorar su fertilidad. ¿Y estas enfermedades pueden generar abortos espontáneos? Eventualmente sí. ¿Sí? ¿Ya? Cuando no están diagnosticadas, se asocian a un poco mayor de riesgo. Ahora, respecto a la sal yodada, ¿sigue siendo importante para prevenir los problemas de la tiroides? Y cuando muchos nos dicen, no, mejor no consumir tanta sal. Ok, efectivamente, la sal yodada se instaura a nivel casi mundial como una fuente simple, barata y fácil de administrar yodo. ¿Para qué hay que administrar yodo? Porque obviamente es la materia prima con la cual la tiroides fabrica sus hormonas. ¿Ya? Hace muchos años en Chile y en todo el mundo había muchos países con deficiencia de yodo y era una causa de falla de la tiroides. Sin embargo, desde la introducción de la sal yodada en la década del 70, efectivamente hemos hecho desaparecer la falta de yodo como causa de hipotiroidismo. ¿Ya? Por tanto, es fundamental mantener la ingesta de sal yodada, ya que es la forma en la cual uno puede evitar esto. Si uno disminuye por otras razones de salud la ingesta de sal, por supuesto debe ser sal yodada de todas maneras. No recomendamos otro tipo de sal. Hay una tendencia mundial a los productos naturales que parecen ser como más saludables en general, pero en este caso la sal procesada, la sal yodada, es mucho más adecuada para nuestra población. Ahora, usted, doctor, decía al comienzo esto de los mitos. Ojo que con esto de los medicamentos caseros. ¿Por qué? Que los superalimentos y que pueden ayudarnos con el tema de la tiroides. Lamentablemente, en los últimos tiempos, como ha proliferado un poco la vertiente de la terapia natural de las enfermedades, que tiene sus ventajas indudables, en el caso específico de la tiroides, a veces influenciadas por información de internet o incluso de medios de comunicación, algunos pacientes abandonan, por ejemplo, el tratamiento con levotiroxina, pensando que con un alimento natural pueden corregir su hipotiroidismo o su hipertiroidismo, y eso la verdad que no es correcto e incluso es peligroso para la salud. ¿Y qué es peor, el hipertiroidismo o el hipotiroidismo? Cuando los dos son graves, los dos pueden causar problemas bastante serios. En general el hipertiroidismo es menos frecuente, su tratamiento es más complejo, ¿ya? Y a veces requiere tratamiento y seguimientos más difíciles de hacer en general. Mira la pregunta que nos hace Gabriela en el hashtag cooperativa hoy. Dice, ¿cómo diferencio hipotiroidismo de anemia o depresión? Y también pregunta si pueden causar ciclos amenorreicos. Los ciclos amenorreicos es cuando la mujer no tiene su menstruación en forma regular y desaparece por lo menos 3 meses. Efectivamente, son síntomas que se parecen mucho al hipotiroidismo. La misma gente con anemia se siente decaída, con frío, claro. Y la depresión también se produce síntomas habituales. Por lo tanto, cualquier paciente con anemia, cualquier paciente con depresión, cualquier paciente con colesterol alto, se recomienda efectivamente ante esos hallazgos buscar si esto es debido a un problema de la tiroides y no corregir la anemia solamente, la depresión y el colesterol alto. Ahora, ¿hay cada vez más problemas con la tiroides en Chile? En general no tenemos datos duros respecto a años anteriores, pero todos estamos viendo cifras bastante elevadas en el último tiempo y eso probablemente se debe a que los fenómenos autoinmunes en la cual el organismo se ataca a sí mismo son mucho más frecuentes y eso lo vemos por ejemplo en el aumento de la diabetes de tipo 1 en Chile, con el aumento de otras enfermedades autoinmunes y la enfermedad que produce hipotiroidismo más frecuentemente es la tiroiditis crónica autoinmune, que es en este momento la causa más frecuente. Tiroiditis. Así que bueno, lo más importante es consultar
Es bien fácil saber si uno tiene algún problema en la tiroides. No olvidarse que es muy importante, aunque pese 20 gramos, como dice el doctor. Claro, que sea chiquitita. ¿Hay una pregunta? Sí, déjame hacer una más que acaba de entrar antes que se nos vaya el doc. Loreto Bravo dice, ¿cuál es la distancia de tiempo para tomar el medicamento? Eutirox ya lo menciona, y calcio, porque yo consumo ambos, dice. Obviamente, ambos pueden ser sumamente importantes. Lo que recomendamos es separarlos por lo menos 2 o 3 horas, ¿ya? El calcio, por ejemplo, si la persona se toma la levotiroxina en la mañana, el calcio debería tomarlo al almuerzo o más tardíamente, o en la noche. Claro. Efectivamente. Bueno, le queremos agradecer al doctor Pedro Pineda, vicepresidente de la Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes. Recordemos que hace días atrás estuvo el Día Mundial de la Tiroides. A ese punto es importante, y no solamente en Chile, sino en el mundo entero. Así que es importante conocer, además, informarse, sí, saber, para no confundirse muchas veces, sobre todo con esta cantidad de síntomas que muchas veces tiene el hipo y el hipertiroidismo. Gracias, doctor. Muchas que le gracias vaya a ustedes muy por la bien. invitación. Chao, Chao. que esté bien, buen día.